Se lo adelantamos al comienzo del programa, está con nosotros Nils Castro, escritor panameño, político, diplomático. Estuvo muy cerca de gente muy importante en Panamá, como Manuel Torrijos. Por ejemplo, realmente un experto de la historia panameña y además de América Latina, y vino para presentar su libro sobre la izquierda en América Latina. Creo que podemos ver el libro como para que todos lo puedan grabar. Ahí lo tienen, las izquierdas latinoamericanas en tiempos de crear. Y el desafío que plantea Nils en este libro justamente tiene que ver con esto, una renovación del pensamiento de la izquierda. ¿Por qué este libro? ¿Cuál es la necesidad del libro, Nils? En distintos momentos en el siglo pasado tuvimos proyectos revolucionarios muy convocantes que permitieron movilizar opinión pública, acción social, pero esta no es la situación a finales del siglo. A finales del siglo, y eso facilitó la ofensiva neoliberal, el campo político, programático, ideológico de las izquierdas estaba muy diezmado, muy desintegrado. Ahora, el malestar social provocado por el propio neoliberalismo llevó a la gente a estar descontenta con el orden político existente, y eso ha provocado, como todos conocemos, un conjunto de elecciones de variantes progresistas. Te voy a pedir algo, si tenés un celular encendido, que lo apagues, por favor. Las interferencias que se dan a veces, estamos en vivo, entonces son cosas que suceden, no hay problema. Todo el mundo quiere estar comunicado a esta altura de la vida, claro. Entonces además a veces las informaciones de último momento llegan a través de los celulares. Listo. Seguimos nomás. Hemos electo un conjunto de gobiernos progresistas, para llamarlo de alguna manera, a pesar de sus muchas diferencias, pero estos llegan sin tener, como en el pasado, un proyecto de esa capacidad convocante, sobre todo un proyecto que vea las cosas más allá de la actual coyuntura, qué transformaciones queremos para nuestros países. De ahí el reto que el libro menciona. Hoy en día, más que nunca, tenemos gobiernos progresistas en América Latina, y más que nunca estos gobiernos no tienen un proyecto que vaya más allá de las próximas elecciones hacia una transformación de los países. Interesante lo que estás comentando, porque es cierto que falta un cuerpo teórico que piense esto, pero a la inversa de lo que pasaba en los 60 o los 70, lo que hay es una práctica concreta, y tal vez primero venga la acción y la práctica y después la teoría. Una práctica que resulta sobre todo del hecho de que son gobiernos que están allí para reparar los daños, las calamidades introducidas por la temporada neoliberal. Se incrementó la desigualdad, la pobreza, el hambre, se hizo precario el empleo, y ciertamente tienen mucho que hacer, pero es más en el campo de las reparaciones que en la de previsión de un horizonte que vaya más allá del que nos dejó el pasado reciente. Hace falta construir otra cosa, pero nadie puede construirla desde ningún sectarismo. Hay que abrir puentes, hay que dialogar entre las distintas corrientes, más que dialogar, incluso cooperar en aquello en que ya nos entendemos, pero no podemos quedar simplemente en pensar que, bueno, hay que ganar las próximas elecciones, porque hay que resolverlo, y bueno, ¿y para qué? ¿Para ir dónde? Ahora, Nils, retomo lo que planteaba Telma, que me parece como una cuestión nodal. Uno podía decir, antes había una teoría de la revolución, la cubana, la rusa, la china, a nivel mundial. América Latina tiene un parteaguas, la revolución cubana, hay una gran imitación del modelo cubano, sin entrar ahora en detalles. Desaparece la Unión Soviética, si bien se sigue admirando y mucho a Cuba, hay un cambio a nivel del pensamiento respecto de Cuba. Hay elecciones democráticas, procesos democráticos largos, cosas que antes no se daba. Entonces, retomando lo que decía Telma, ¿no será que la acción ahora, que es efectiva, es real, es concreta, lleva a que no hay un modelo en el cual imitar, al cual mirar, y hay que ir improvisando, tomando en cuenta que las elecciones, como vos decías, casi que aparece como una meta, ganar otra vez elecciones para poder mantenerse? Y de hecho estamos caminando. Cuando digo que no tenemos un proyecto estratégico de mayor aliento histórico, no estoy diciendo que estamos en una situación anómala. Nosotros estamos avanzando mejor y prevemos más que nuestros similares europeos.
Claro. donde realmente hay un caos. Por- El Partido Socialista Francés puede ganar las elecciones, pero desde que perdió con el proyecto de reelegir a Jospin a la fecha, nunca ha vuelto a discutir cuál es su programa, cuál es su identidad. Exacto. Y para qué se hace llamar socialista. Entonces, eso hace muy difícil prever, bueno, y Hollande, ¿qué podrá hacer? Bueno, a saber, ellos no lo han discutido. Nosotros estamos mucho más avanzados en ese sentido. No en balde Mélenchon decía, si quiero organizar a las izquierdas, mejor modelo que el Frente Amplio Uruguayo no puedo tener. Si quiere darle una nueva meta a una reorganización de la política francesa, mejor ejemplo que la Revolución Ciudadana de Correa, del ecuatoriano, no tengo. En ese sentido la relación se ha invertido, lo digo sin ningún complejo. Pero no basta superar la próxima coyuntura. Tenemos partidos que están muy entretenidos en cómo salir del lío de pasado mañana, cómo organizar la elección que viene la siguiente semana, Claro. y aquí hay que prever un poco más allá. Yo tengo una pregunta en relación a las previsiones y a las estrategias, porque la pregunta es si hay diferencia entre América del Sur y América Central, por ejemplo, porque a mí me parece que creaciones como UNASUR o como el Consejo de Defensa y Seguridad, en cierta medida es trazar una estrategia hacia el futuro. Claro, es un proyecto estratégico. Un proyecto, Y además, te digo que me parece que América Central no lo tiene, tal vez porque está mucho más cerca de Estados Unidos, me da la impresión de que está más influenciada. Te pregunto, no lo sé. No me cabe la menor duda de que el proceso está mucho más maduro en América del Sur y más incipiente en Centroamérica, entre otras cosas por los trastornos que en los últimos 12 años ha padecido México, que pesa mucho en Centroamérica. Sí, está más maduro. Perdóname, cuando hablas de trastorno, ¿te referís al NAFTA? No, me refiero a que las cosas no funcionan, que no se sabe cómo. Se sabe derramar mucha sangre, pero no resolver el problema del narco y así sucesivamente. O arreglárselas con un NAFTA que ha arruinado la agricultura mexicana y no ha mejorado las condiciones de vida de su país. No, me refiero, creo que usted acierta en un punto que creo que es muy relevante. La presencia de gobiernos progresistas ha ayudado a fortalecer los procesos de integración más en América del Sur que en la región en su conjunto. Producto de eso se robusteció Mercosur, está funcionando UNASUR, hay ya una perspectiva con CELAC y eso es indispensable por una razón también estratégica. Que nuestros gobiernos progresistas pueden tratar de arreglar las cosas, de corregir calamidades en su ámbito nacional. Pero el gran marco internacional, gran marco global, sigue funcionando con las normas neoliberales, aunque el neoliberalismo se haya desacreditado a lo largo de la crisis, desde antes, pero sobre todo con la crisis. Por lo tanto, hay que modificar las reglas del juego global, y eso solo lo podemos hacer con un bloque políticamente de mucho peso en la escena internacional. Uno por uno, cada uno de nosotros individualmente no puede más que corregir los problemas caseros, pero los problemas del conjunto tenemos que hacerlo en conjunto. Ahora, ¿no te parece que Venezuela sí tiene un proyecto estratégico? Porque Chávez es casi una máquina de tirar propuestas permanentemente que van a largo plazo. Petrocaribe, para tomar como ejemplo. Hay tres cosas a su favor. Una, que en algunos lugares el proceso de insurrección ciudadana fue muy grande y permitió refundar el Estado a través de procesos constitucionales. Eso solo lo pueden contar él, Ecuador y Bolivia. Correcto. Los demás lograron elegirse dentro de la camisa de fuerza del viejo sistema político y por lo tanto gobiernan con mucho más restricciones. No tienen mayoría parlamentaria, tienen problemas con la Corte Suprema de Justicia, no gobiernan todos los estados o una minoría de los estados de la federación, como sucede en Brasil. En Brasil, claro. Mientras que Chávez tiene, primero, que pudo reformar constitucionalmente la institucionalidad del Estado. Segundo, que posee enormes recursos económicos financieros, porque no es lo mismo hacerlo desde un país de recursos modestos que hacerlo desde una potencia petrolera.
Y tercero, bueno, tiene más tiempo que el ejercicio, ha podido ya tiene más de 10 años de haber sobrevivido a un golpe de Estado y haber desarrollado desde entonces un conjunto de experiencias. Eso lo favorece. Agregaría una observación adicional, que es que lo que ocurrió en Venezuela es el resultado de un proceso social, popular, que venía engendrándose desde la época del Caracazo, mucho antes de que Chávez fuera un protagonista importante. Ese movimiento social histórico tiene una legitimidad importante, y con Chávez o sin Chávez ya ese país no volverá a ser el mismo. Claro. Ya hay un proceso maduro que ha aprendido mucho, y hasta la derecha ha tenido que aprender a hablar en socialdemócrata para conseguir unos votos. Eso te quería preguntar sobre las derechas, justamente, que vemos esos gobiernos como el de Colombia o el de Chile, se han adaptado de alguna manera a las propuestas progresistas, como el caso de la UNASUR, y han tenido que modificar o correrse un poquito hacia el centro. ¿Vos visualizás algún tipo de escenario vinculado a una contraofensiva? De hecho, se ha armado algunos grupos como el del Pacífico, con México, Colombia, Chile, digamos, como una forma de contraofensiva frente a estos gobiernos progresistas. Yo creo que con frecuencia olvidamos o pasamos por alto, no tenemos ganas de ver ese factor. La derecha obviamente pasó por la sorpresa, la perplejidad de perder elecciones, pero no ha perdido recursos. Sigue siendo económica y financieramente potente, sigue siendo mediáticamente muy poderosa, y por lo tanto lo que tiene es que, bueno, ayornarse, crear otros mitos, crear otro lenguaje. Martinelli y Piñera, por ejemplo, coinciden en aquello: bueno, yo no soy un político, soy un empresario, y soy próspero porque sé administrar bien, ahora pondré mis habilidades al servicio de la nación. Produce una primera ilusión interesante, le tomó el pelo a muchos electores, que ahora, según las encuestas, están muy arrepentidos, pero produjo un efecto electoral lucrativo en el primer par de años. Sí, la derecha ha tenido que adaptarse a la situación. En ese sentido marcha América Latina. No tenemos el fenómeno europeo de que ante la crisis la explosión es de xenofobia, otra vez brotes de extrema derecha. Nosotros tenemos una amenaza permanente de que la derecha vuelva por sus fueros con los recursos que dispone, pero no amenazas de tipo carácter semifascista y tal. Sino por las urnas. Que pueda haber los animalitos por ahí, sí, pero lo disimulan todo lo que pueden porque camaleón, no está bien visto. Claro, es interesante lo que decías incluso respecto del discurso socialdemócrata que puede llegar a tener la derecha venezolana o gran parte de la derecha venezolana que apoyó un golpe de Estado en contra de Hugo Chávez. Sí. Muchas gracias, Nils Castro, por acompañarlos. Ya saben, tiene un libro muy bueno sobre la izquierda, sobre el pensamiento de la izquierda, sobre las nuevas estrategias para pensar. Ahí lo estamos viendo, las izquierdas latinoamericanas en tiempos de crear. Gracias, Nils, por acompañarnos. Ojalá sirva para discutir. Sí, lo sacó la Universidad de San Martín, ¿no? El libro. Así es. Bueno, muchísimas gracias.